Primera de Juan, capítulo 2, verso 6. Te recuerdo que no hay actividades estos dos martes hasta el martes 29. Así que para que lo tengas presente, por favor, y de esta manera no vayas a decir cuando vayas a las actividades, digas, no están, ya fue el rapto. No, no fue el rapto, todavía no, pero para que no te vayas a asustar sobre eso. Verso 6 dice, ¿ya lo tienes? Vamos a leerlo juntos, por favor. Pero fíjate, hay algo que me doy cuenta. A veces leemos tan rápido que no le damos el sentido apropiado. Y es como si estuviéramos en primaria. A ver, ¿quién acaba primero? No, no es quién acaba primero. Es darle la información a nuestra propia mente o cerebro lo que estamos leyendo. ¿Por qué? Porque esto es lo que alimentará nuestra vida. Así que acompáñame de una manera pausada. Verso 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Quieres decirlo conmigo una vez más? El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Toma tu lugar, por favor. Este es uno de esos textos que contiene una gran verdad. No es optativo, es una regla. El apóstol Juan está escribiendo una condición que debe imperar en quienes decimos ser creyentes, ser cristianos. Vivimos en un mundo en que se está acostumbrando cada vez más a vidas religiosas sin convicciones, que viven en total desarmonía con lo que pretenden predicar y son distanciados de la verdad de la cual se pretende predicar o compartir. Esto genera un gran conflicto porque las apariencias entonces están adquiriendo una gran relevancia y no la realidad a la cual debemos ser llamados. La iglesia en todo tiempo ha experimentado momentos de crisis, en todo tiempo, en el pasado como hoy, y si el día de mañana Dios permite que la iglesia continúe, tendrá tiempos difíciles. Pero el reto no es evitar los tiempos difíciles, el reto es vivir acorde al modelo que la Biblia nos muestra y entonces poder decir que quienes somos es el resultado de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Tenemos un modelo a imitar, un modelo que hizo todo cuanto era necesario para mantener firme su profesión, firme su convicción y estar inamovible ante las condiciones de su tiempo presente. Esto nos lleva entonces a reconocer que hoy muchas personas están dispuestas a asistir a la iglesia. Otros están dispuestos a decir que son creyentes. Pero entonces, ¿cuál será la diferencia? ¿Qué hará que algo sea genuino de una réplica o de un sustituto? ¿Qué es lo que va a definir si verdaderamente existe una realidad de lo que se pretende decir que somos? Wow. Las evidencias deberán ser contundentes. Cuando un creyente dice ser cristiano, el mundo entonces no va a ver a esta persona, sino estará observando la vida de Jesús en ese creyente. Seremos un reflejo, seremos un espejo que cada día revele y manifieste quién es Él en nosotros. Wow. Esto es algo difícil, pero esa es la vida del creyente. Hoy, lamentablemente, muchos creyentes tienen un modelo muy distinto para seguir.
Si yo te preguntara quién define el modelo en tu vida, ¿qué dirías? Hoy tenemos una gran cantidad de cantantes, entre comillas cristianos, y lo voy a poner entre comillas porque si realmente fueran cristianos, no tomarían una honra que no les pertenece. Los vasos no son los que deben tener la honra, sino aquel que usa el vaso. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? Hoy muchos cantantes se están convirtiendo en los modelos de muchos en la iglesia. Y la pregunta es, ¿realmente será el modelo apropiado? O algunos predicadores que son muy famosos, ¿vives con ellos para saber realmente quién es? ¿Conoces su familia? ¿Conoces cómo trata a sus hijos para saber realmente cómo es? Por favor, tenemos que entender que no es lo que vemos a simple vista, es la evidencia contundente que se puede evidenciar cuando decimos que somos creyentes. Un genuino creyente siempre estará en línea recta con lo que es la voluntad de nuestro Dios. Vivirá acorde a la regla ya definida por el Señor. Y este es el punto. La regla de la semejanza. Si alguien dice que es creyente, necesita evidenciar en su vida cotidiana, en su ámbito laboral, en cualquier esfera donde se desenvuelve, necesita dar un ejemplo contundente que hay alguien o algo que ha cambiado o alterado el curso de su vida. Y de esta manera entonces tendremos tú y yo que darnos cuenta quién es. ¿Quién moldea nuestra vida? Hoy tenemos una gran cantidad de propuestas a nuestro alrededor. Hollywood se ha convertido en un constante río de ideas para jóvenes, desde hacer su boda en un lugar, desde cómo vestir, qué hacer, a dónde ir, cómo vivir. ¿Por qué? Porque Hollywood está interesado en un mercado, no a nuestra edad, déjame decirte. No le interesamos nosotros, porque ya tenemos una estructura de pensamiento muy definida. Nosotros no gastaríamos en lo que la mayoría de los jóvenes van a gastar. No perderíamos nuestros recursos ni nuestro tiempo en lo que la mayoría va a invertirlo. Por eso es que cuando no tenemos un modelo definido, ¿quién establece el modelo de nuestra vida? ¿Cantantes? ¿Artistas de cine? ¿Quién lo define? ¿Quién es tu personaje central? ¿Quién define el curso de tus acciones? Puedo decirte que Jesús es el modelo perfecto a seguir. Un hombre que enfrentó su tiempo, pero no cedió ante ninguna de las condiciones que enfrentó. Él superó la hostilidad. Cumplió el propósito para el cual Él descendió. Él tuvo tentaciones y no cayó en ninguna de ellas. Él superó la oposición y la hostilidad. Él cambió su tiempo y su mundo porque su propósito fue, es y será agradar a Dios. Y ese es el punto de nosotros como creyentes. ¿A quién revelamos? ¿Quién es nuestro modelo? Eran muy confrontantes las predicaciones de los 70s. Eran muy directas. No daba lugar a especular como a una generación que hoy se llama de cristal o de barro como en Tonalá. Que tienes que ser políticamente sensible, cuando en realidad necesitamos que escuchen la verdad que requieren escuchar, lo que necesitan saber, no lo que quieren saber, porque es más importante que conozcas lo que Dios quiere
desea y tiene preparado para ti que cualquier idea acerca de Dios. Caminar con Dios siempre tendrá un alto costo, un alto precio a pagar. Ser un discípulo tiene un alto precio. No podemos invadir la prerrogativa divina tratando de hacer nuestra voluntad cuando un buen día tú y yo le dijimos: Señor, no como yo quiero, sino como tú quieres. El día que tú le entregaste tu vida al Señor, dejaste de ser tú mismo para que sea Dios en ti y es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Qué importante. Por eso el apóstol Pablo decía: no vivo yo, mas vive Hollywood en mí. ¿Qué decía? Mas Cristo vive en mí. Este es el punto. Un creyente tiene que aprender de su maestro cómo debe comportarse a lo largo de sus días. Cómo lograr imitar a Jesús. Cómo tener la certeza de que voy a caminar con seguridad en sus pisadas, en su ejemplo. ¿Cómo tratar de superar las condiciones que hoy vivo? En 1 de Pedro capítulo 2, verso 21. Necesitamos entonces reconocer que requerimos un aspecto vital para iniciar la vida cristiana: identidad. Una gran mayoría de personas tiene la identidad de alguien más. Vive la identidad de otros, vive los sueños de otros, vive la historia y la fantasía de otros. Qué terrible. Tenemos que aprender que en Dios tenemos una identidad única, segura y eterna. Aleluya. Una identidad que nos permite estar y ser en cualquier lugar sin perder nuestra capacidad de nuestra esencia y naturaleza. El apóstol Pedro dice lo siguiente, si lo tenemos ahí, 1 de Pedro. ¿Ya? Si no, lo busco aquí. ¿Ya está? Gracias. Pues para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para que sigamos sus pisadas. Este es el punto. Por lo general, la gran mayoría de personas que no tienen una identidad tratan de imitar a alguien o algo que no puede ser imitado. O tratar de imitar algo que no pueden imitar. Pero la Biblia nos enseña entonces que imitar, en este caso al Señor Jesús, es tomar el modelo y empezar a caminar en la línea recta que Él previamente ha definido y decidir, determinar, caminar en esa línea recta sin desvíos, sin intereses personales, sino caminar hacia la meta que Él ha trazado. Seguir sus pisadas. Hace muchos años el pastor Arévalo me regaló un libro que se llama En sus pasos, por un autor apellidado Sheldon, de 1890 aparentemente. Y ese libro te lo recomienda. Ese libro habla de qué haría Jesús. Y una chica en 1989 empezó a leer ese libro y se le vino una idea muy importante. Ella empezó a meditar: si Jesús estuviera presente en su día a día, ¿qué haría? Y entonces en 1990 apareció una serie de brazaletes, a lo mejor algunos se van a acordar, que decía What will Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Era una serie de brazaletes que la gran mayoría de cristianos compraron, yo no. A lo mejor me ha pedido como Ramoncita Contreras. No, pero eso les recordaría qué haría Jesús en su vida diaria. Es como los que ponen en el carro el pescadito y se pasan los altos y sacan la mano y hacen saludos extraños.
¿no? Yo no compré porque sabía que tenía un enorme reto. Pero fue excelente en cierta manera, porque muchos creyentes en prácticamente todo el mundo adquirieron un brazalete que les recordaba cada día que en el lugar donde estaban, ya sea en una relación, en un trabajo, en la escuela, en la oficina, no voy a decir vitacilina, tenían un brazalete que les recordaba al enfrentar una situación, si estuviera Jesús presente, ¿qué haría? Wow. Yo me acuerdo de esos brazaletes, eran bonitos, preciosos, y era un recordatorio para todo creyente de saber que cuando un buen día él dijo que seguía a Cristo, se acababan sus prerrogativas, se acababan sus propios deseos, ya no eran más sus propias búsquedas ni sus propias metas. Ahora era caminar, escuchando al Maestro, pagar el precio del discipulado y decidir caminar con el Señor tomado de su mano. Esta es la encomienda para todo creyente el día de hoy. ¿Caminamos de la mano del Señor? ¿Hacemos nuestra voluntad o hacemos la de Él? Hoy una gran mayoría mencioné que están dispuestos a asistir a la iglesia, a estar aquí, pero no quieren hacer lo que la palabra de Dios declara, sino lo que les parece mejor hacer, lo que les gusta hacer y no lo que requieren hacer. El cristianismo de hoy tiene muchas variantes, permíteme agregar, y no podemos compararlo con el del ayer, pero la única meta que un creyente debería tener a lo largo de toda su vida es ser como Cristo. ¿Me escuchaste? Ser como Cristo. Y eso implica entonces empezar a hacer un orden de prioridades correcto, apropiado. Jesús se movió en un orden de prioridades inalterable. Salmo 40, verso 8. Jesús tomó esta posición para el resto de sus días. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en mi corazón. Esa era la frase prioritaria del Señor Jesús: hacer de la voluntad de Dios la suya. Conocer a Dios debería conducirnos a tomar sus prioridades y hacerlas nuestras, a caminar en esa senda que va a representar una serie de oposiciones a lo largo de tu vida. Porque caminar en el orden correcto de la palabra de Dios va a cerrarte puertas con amigos, con creyentes. Te van a empezar a decir: uy, qué religioso eres, qué ciego eres. El mundo ha cambiado, la iglesia ha cambiado. Déjame decirte que no, la iglesia nunca cambiará, porque mientras Jesús edifique su iglesia, deberá ser la misma iglesia. Hoy la iglesia está sufriendo una transformación porque los modelos que se tienen, déjame decirte muy claro y abiertamente, aunque les duela a muchos, la iglesia, la mayoría hoy, sus modelos son Hollywood, el mundo, cantantes y shows. La iglesia no necesita de humo, la iglesia no necesita de tener una luz tenue, no necesita parecerse a un bar. La iglesia es el lugar donde hay libertad. La iglesia es donde la mano poderosa de Dios transforma vidas. La iglesia es el lugar donde fuimos encontrados, salvados, perdonados y hoy tenemos una vida nueva. ¿Qué diferencia? Y es que hoy la iglesia está al gusto del cliente.
Jesús, al ajustarse al orden de prioridades establecidos por Dios, porque Él mismo es Dios, Él determinó el curso de acciones. Y Él nos ha legado entonces un ejemplo que no deberíamos tratar de alterar o cambiar. Su ejemplo fue muy claro, definido, y con ese orden de prioridades nos enseñó cómo deberemos mantenernos en un mundo difícil, crítico, caminando en la senda de la verdad. Si la iglesia ha cambiado su postura, no es porque el modelo ha cambiado. El modelo es único e inalterable. Él es la verdad encarnada. Él es el Dios de gloria y majestad. Nosotros hemos estado alterando el curso de la historia por tratar de ganar más aceptación en un mundo al que no le importamos. El creyente debe saber que ha sido elegido, cambiado, transformado para formar parte de la familia de Dios. Y no es porque seamos mejores que los demás, no, éramos peores, pero su gracia hizo la diferencia. ¿Qué modelo define tu presente? ¿A quién imitas? Jesús, al utilizar esta frase, hacer de la voluntad del Padre la suya, retiró todas sus posibles inclinaciones. No había más intereses más que los de hacer aquellos que el Padre estaba esperando cumplir. Vivimos en una sociedad con un alto grado de impacto, con una influencia que penetra día o noche en nuestro hogar, en nuestra vida, por todos los medios a nuestro alrededor. No podemos sustraernos de tanta influencia, pero sí podemos sustraernos de ser involucrados en cambiar nuestra vida cristiana por una vida que parezca cristiana. Por eso esta regla de la semejanza: el que dice que le pertenece, que camina con Él, debe tener una identidad y debe revelar un estilo de vida y conducta como la de Jesús. En este contexto no hay diferentes colores. En este contexto solo se puede ser o negro o blanco. Hay otras opciones en diferentes momentos, pero esta es una regla que es inalterable. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:1 dijo: sed imitadores de mí. ¡Qué tremendo! Pablo podía decir algo con tal impacto. Y no porque fuera Pablo perfecto, sino porque él había estado 2 años en la iglesia de Corinto enseñándoles cómo vivir la vida cristiana en un entorno de una sociedad amplia, con todos los aspectos morales o inmorales, religiosos o gubernamentales. Él les enseñó la vida cristiana a una sociedad en crisis, pero les mostró en su ejemplo de vida que es posible vivir un tiempo de caos social manteniéndose firme y fiel a la verdad que predicamos. Por eso, ¿qué podemos decir nosotros? ¿Qué hacer? Voy a irme un poquito rápido porque el tiempo ya nos llevó, ya son las 3 de la tarde. ¡Wow! No. ¿Qué sucede? ¿Cómo podremos ser como Jesús? Mis capacidades naturales serán suficientes para, con mi fuerza de voluntad, adquirir una postura que supere lo que este interior desea congraciarse. Porque mi naturaleza continúa teniendo deseos, inclinaciones. ¿Cómo lograr ser imitador de Jesús? ¿Cómo tener recursos para vencer lo que no puedo vencer? ¿Cómo cambiar lo que no puedo cambiar? ¿Cómo vivir la expectativa que Dios requiere
en estas fuerzas naturales? No. Jesús lo sabía perfectamente, por eso Él declaró en Hechos 1:8: y recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Déjame agregar aquí, a veces hacemos tanto énfasis en la inducción de milagros, de señales y maravillas. No, el milagro más grande que Jesús está diciendo es el poder de una vida transformada, el poder de una vida cambiada, una mente ya no natural, sino una mente en una transformación continua, donde la mente de Cristo empieza a ser la nuestra, donde nuestras ideas ya no son las de antes, nuestras inclinaciones empiezan a cambiar, porque la nueva naturaleza propicia fuerzas nuevas y un deseo de hacer la voluntad de Dios. Ese es el punto. El milagro más grande es nacer de nuevo. Por eso un cristiano que no ha nacido de nuevo no es un genuino cristiano. Puede parecerse, habla como cristiano, conoce las normas de cristiano, pero no vive como cristiano. Esta regla es muy impactante, y te estoy hablando de los 70s, como nos enseñaron, que no puedes determinar el curso de tu vida si pretendes ser creyente por lo que tú deseas, lo que te gusta, o por aquello que realmente se debe colocar en la línea recta de la obediencia. La prueba del discipulado es fidelidad. Esa es la prueba más grande que hay. Y después de Cristo, el centro del cristianismo es el discipulado. Por eso Jesús invirtió 3 años y meses con los suyos para prepararlos para lo que ellos iban a enfrentar en su tiempo y momento. Después de Pentecostés fue cuando estos hombres entonces dieron una evidencia contundente que algo había acontecido, que algo había alterado su forma de pensar, su forma de vivir, su forma de hablar. Ahora había algo que había cambiado su vida, porque sus prioridades estaban ordenadas conforme al plan de Dios. Y tú y yo necesitamos una vez más ser llenos del Espíritu. Un fuego que arde permanentemente, que empiece a depurar nuestra vida, nuestra mente, nuestras inclinaciones. Que nuestro tiempo no se convierta en un placer. Que nuestro tiempo pueda ser útil para el plan y el propósito divino. ¡Qué tremendo! Esto no quiere decir que vamos a estar todo el tiempo de rodillas, no. El punto es que madurar conlleva un proceso en el cual vamos integrando cada una de esas partes para lograr vivir para agradar a nuestro Dios. Jesús no se agradó a sí mismo. Jesús dijo: ejemplo les he dado para que ustedes lo hagan. Es posible entonces vivir la vida cristiana siempre y cuando el Espíritu Santo esté en nosotros. Porque los deseos de Dios empiezan a ser generados por el Espíritu de Dios. Él produce el hacer como el querer. Ese es el secreto. Él produce en nosotros toda esa naturaleza que se inclina a amar lo que Dios ama y a rechazar lo que Dios rechaza, a internarnos en lo que Dios espera y alejarnos de aquello que naturalmente éramos inclinados. Ser semejantes al Señor. Esto no te hará popular. Esto será un parteaguas en quienes te van a amar por ser creyente o te van a rechazar porque eres anticuado, porque eres fariseo, porque eres ortodoxo, porque eres de la vieja guardia, porque vienes a esta iglesia. Así será. Hoy la iglesia está... ¿A qué iglesia vas? A una que está en esta calle. Ay, ahí vamos todos. ¿Quién crees que va a venir? Un cantante. ¡Wow! Mi pregunta es, ¿realmente los vasos deben ser los que obtengan el reconocimiento o aquel que usa y es el dueño del vaso? Tan sencillo.
Por eso hemos estado en problemas en el cristianismo. Porque al retirar a Jesús de ser el modelo, hemos tomado los parámetros del mundo. Hemos adquirido los modelos que producen éxito, que producen resultados, pero no producen vidas transformadas. El propósito del discipulado no es ganar adeptos ni asistentes. El propósito del discipulado es predicar a Cristo, ver vidas transformadas y llevarles paso a paso hasta lograr su madurez y su total crecimiento. Ese es el propósito de la vida cristiana. Por eso Jesús mencionó que en realidad cuando le preguntaron, ¿son muchos los que se salvan? Él dijo, no. Porque pagar el precio de ser discípulo cuesta. Es una decisión. Caminar con el Señor requiere una determinación, porque la crítica y las condiciones que te vas a enfrentar son difíciles. Pero hay otro tema rápido que necesito tocarte. ¿Y qué hacer con nuestro mundo? Bueno, es que el mundo es donde vivimos, nos ha tocado vivir, donde hay tantas propuestas, y de verdad debemos vivir como el mundo dicta que se debe vivir, o tú y yo podremos vivir de una manera distinta en un mundo del cual no necesitamos tocar. Juan 17:14. El Señor Jesús hace explícitamente algo. Antes de conocer a Jesús, éramos miembros activos del sistema del mundo. Fomentábamos al mundo, predicábamos al mundo y conducíamos a muchos al mundo. Pero cuando vino la luz a nuestra vida, cuando el Señor entró a nuestro corazón, cuando Él hizo posible lo imposible de retirar todo lo malo para colocar lo mejor, para darnos un nombre, para darnos identidad y para concedernos un destino eterno, Jesús está orando antes de enfrentar el Calvario. Aquí está orando al Padre para decirle, yo les he dado tu palabra y el mundo los amó. ¿Por qué? Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Si a ti te aplauden, te celebran y te invitan todos, yo nomás te diría, pregúntate si estás realmente siendo creyente. Si todos quieren ser tus amigos y no se convierten, tienes un pequeño problema. No eres una genuina imitación de Jesús. ¿Por qué? El mundo siempre tendrá un amor y una predilección por los suyos, pero va a odiar a quienes están en oposición al mundo, a quienes no viven de acuerdo a los estándares que el mundo pretende establecer. Esa es la gran diferencia. Si queremos vivir con Jesús y caminar con Jesús y decir que somos de Jesús, requerimos entonces hacer cambios en nuestra vida. Pedirle a Dios que nos ayude a enderezar lo torcido, a retirar lo que no es legítimo, y aún lo que fuera legítimo, si es un impedimento, hacerlo a un lado para empezar a caminar rectamente y ser semejantes a Él. Por eso, la vida cristiana siempre será distinguible, siempre, porque lo genuino no se puede ocultar. Vivimos en un mundo lleno de caos, conflictivo, sutil, atractivamente poderoso, con un alto grado de influencia en nuestra vida. No podemos negarlo. Este sistema está cada vez más perfeccionándose en tratar de atraer nuestros sentidos, en hacernos presa de todas sus convincentes ideas, de todas sus propuestas, por locas que parezcan, ellos las hacen verosímiles, es decir, aceptables. Y cuando la mayoría las practica, estamos convenciéndonos de que somos los únicos malos, porque si la mayoría lo practica, quiere decir que está bien.
Pero un creyente debe tener discernimiento. Discernimiento. Hoy, más que nunca, la línea entre ser cristiano y ser simpatizante es muy delgada. Pero ser un genuino creyente no es una jactancia, no es un orgullo. Por el contrario, eso nos convierte en una dependencia total del Señor y decir, ayúdame a caminar contigo. Toma mi mano, Señor. Soy vulnerable, soy débil, hay tantas condiciones que están tratando de tomar mi libertad y hacerme esclavo. Pero si estás conmigo, Señor, podré seguir adelante. No podremos evadir la responsabilidad de enfrentar nuestro tiempo presente. La cultura de hoy está incentivando más el placer que el deber. La cultura de hoy está aplaudiendo más la inmoralidad que la moral. Hoy la cultura está incentivando más el desligarse de responsabilidades que tomar las mismas responsabilidades. Qué tremendo, porque hoy el mundo está preparando un escenario para que seamos dependientes de un gobierno que prácticamente estará teniendo el control sobre todas las cosas. Y si tú y yo no tomamos hoy una posición definida, el día de mañana no podremos decir, Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿dónde estabas? ¿Dónde me quedé? Caminar con Jesús nos debe hacer más sabios. Caminar con Jesús debería llevarnos a mayor comunión con Dios, a una dependencia de Dios, a leer más su palabra y a interpretar con mayor claridad los acontecimientos de nuestra vida diaria. Tal vez nosotros enfrentemos un futuro con la Agenda 2030. O tal vez nuestros hijos o nuestros nietos. Pero necesitamos prepararles y mostrarles que el modelo al cual nosotros nos hemos apegado es real, contundente y poderoso. Un modelo que podemos legarles por encima de cualquier otra propuesta y que vale la pena vivir por fe y seguir creyendo la palabra de Dios. Que vale la pena seguir invirtiendo cada día en los caminos de Dios porque hay un destino eterno al cual tú y yo somos llamados. El mundo está tratando de que creyentes y no creyentes vivan solo su tiempo, su momento, que se olviden de todo y que gasten todo lo que tienen, que no tengan responsabilidades, que se vayan a dar la vuelta en todo tiempo. Pero es vivir solo para el hoy y tú y yo necesitamos aprender a vivir el presente con la meta de la eternidad. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? Ser cristiano en tiempos actuales es difícil y no es por nuestra fuerza. Si Dios no está con nosotros, no lo podemos lograr. Pero si el Señor está con nosotros, tenemos esperanza. Si decimos que caminamos con Él, debemos andar como Él anduvo. ¿Qué nos detendrá? ¿Qué nos limitará? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo lograr ser como Él? Si mis capacidades no son suficientes, si las habilidades que he desarrollado, mi experiencia, mi conocimiento no es suficiente, entonces ¿qué debo implementar? Lo único que garantizaría es rendirnos a Él y decir, Señor, toma mi vida y ayúdame a caminar contigo, Señor. No podré superar todos esos embates que están esperando un descuido para apoderarse de mí. Pero sí puedo decirte, Señor, si estás conmigo, ¿quién contra mí? Si tú estás a mi lado, podremos enfrentar las condiciones que este mundo está impactando. ¿Quieres ponerte de pie conmigo? El tiempo nos ha ganado.
Estamos en un proceso que necesitamos recordar. Un creyente no deja de seguir creciendo, madurando. Efesios 4:13 dice que hasta que todos lleguemos a la unidad, es decir, todos ya no debe haber denominaciones, no debería haber distinciones, porque el conocimiento de Dios debería retirar todas las limitaciones que humanamente hemos colocado para que de esta manera pudiéramos llegar a una estatura, a un nivel donde podamos decir, como este texto menciona, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de esa estatura. Tú, yo, somos llamados a alcanzar esa estatura. Quizás nunca lo lograremos, es verdad, pero eso no significa que desistamos. Tú y yo cada día crecemos, a lo mejor no en estatura, pero en edad. Bueno, algunas mujeres dicen que no hay problema, pero crecemos. Este cuerpo continúa su proceso biológico, no se interrumpe ni porque es día de fiesta, ni porque estoy de vacaciones, ni porque estoy en la iglesia, continúa su proceso. Y es lo que está diciendo aquí, que nuestra vida cristiana debe ser ininterrumpidamente en nuestro proceso de ir madurando, de ir creciendo, para ir superando nuestros niveles que nos hemos autoimpuesto. Qué importante que podamos decir, ¿quién es el que modela mi vida? ¿Quién define mi vida? ¿A quién imito? ¿Qué patrón de conducta hay alguien a quien yo pueda decir, ese es mi modelo? El único modelo que yo conozco es Jesús. Y conozco personas muy, muy sólidas, pero el mejor y más grande modelo que la Biblia ha colocado es Jesucristo. El Señor nos ayude a caminar con Él y tomarnos de su mano. ¿Decidirás caminar con Él? ¿O seguirás haciendo lo que te agrada? ¿Hacer lo que Él dice que hagamos o hacer lo que me plazca? Esa es una decisión. Y hoy es un buen día para hablar con Él. Algo más bien, tú y yo, a solas con Dios, esta es una palabra, una conversación con Él. Como decía el canto, no lo que quiera hacer, ni donde quiera ir, pues ¿quién soy yo? Cierra tus ojos. Señor, hemos disfrutado el servicio de hoy, pero tu palabra confronta nuestra vida, nuestra fe, nuestra conducta. Hay áreas de mi vida, Señor, que necesitan ser transformadas. Aspectos que aún se salen de control, Señor, aun cuando son legítimos, pero no coadyuvan para el bienestar espiritual. Señor, ¿cómo lograr superar el presente? ¿Cómo mantenernos firmes, fieles a ti ante tantas propuestas, dentro como fuera de la iglesia, que tratan de usurpar tu identidad, tu persona, tu enseñanza? Señor, tú dijiste que ser llenos de tu Santo Espíritu sería la clave para superar nuestra condición presente. Señor, abrimos nuestro ser para ser un vaso donde tú lo llenes. Límpialo si es necesario, purifícalo, Señor. Y entonces
de lo alto descienda esa plenitud y transforma nuestra vida, Señor. Y cada día dar testimonio de ti, no para convencer a otros, no para tener un orgullo prejuiciado, sino por el contrario, para mostrarle a un mundo que tu gracia continúa en operaciones. Tu ilimitado poder transforma vidas, porque si transformaste la mía, puedes transformar la de cualquiera, Señor. Gracias, gracias por lo que estás haciendo, Señor. Ayúdanos a ser fieles creyentes, manifestando la vida de Cristo en todo tiempo, Señor. Gracias.
presencia sea con nosotros. La llenura de tu Espíritu a lo largo de cada día, Señor, durante la semana, llevándonos de tu mano paso a paso en obediencia a la verdad de tu palabra, Señor. Cuánto necesitamos cada día más de ti, Señor. Padre, prepara oportunidades para compartir a otras personas de tu amor, del por qué somos distintos, porque no es nuestra cultura, no es nuestra posición, eres tú la diferencia, Señor. Padre, gracias por tomar vidas quebradas y transformarlas. Gracias por extraernos de ese pozo de la desesperación. Gracias por retirar esa tristeza permanente donde habitábamos y darnos hoy gozo y alegría, Señor. Gracias por darnos propósito, por darnos identidad y por darnos una misión a la cual somos llamados, Señor. Muchas gracias por tu amoroso cuidado, Señor. Y sea tu bendición derramándose abundantemente cada día, Señor, en cada área de nuestra vida. Tú eres la fuente inagotable de toda provisión, Señor, y todo don perfecto desciende de ti. Envía, declara tu palabra y la bendición se consolidará. Nada la podrá evitar, Señor. Y multiplica en el hogar las bendiciones para que toda necesidad sea suplida, Señor. Y te damos gracias por lo que estás haciendo y lo que harás en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Salúdense.